directamente vinculadas con el ejercicio del mando de la seguridad pública. En esta segunda sesión quisiéramos agradecer muy cumplidamente el que hayan aceptado esta invitación a la audiencia a don Bernardo González Arechiga, rector de la Universidad del Valle de México, muy reconocido por su presencia, a doña Miroslava Ortiz Flores, representante de la sociedad civil, muchísimas gracias. Agradecer también a don Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado de la Policía Federal, su presencia y su participación. La idea es que pase cada uno, que disponga esencialmente de 10-12 minutos para dar sus puntos de vista sobre el tema específico de mando único estatal en materia de policía, de seguridad pública. Así que, por razones y causas de fuerza mayor, si no tienen inconveniente, vamos a pedirle que sea el primer participante, el primer invitado, don Bernardo González Arechiga, si fuera tan amable. Puede hacerlo desde su lugar o desde acá, donde le parezca mejor, donde usted guste. Muchas gracias, senador. Aprecio esta invitación a participar en esta audiencia, esta reunión de Comisiones Unidas sobre el tema de mando único. Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones rápidas sobre el tema de mando único a partir de un trabajo de investigación que realizamos en los últimos años junto con José Antonio Caballero, Juan Salgado del CIDEN y también David Pérez Esparza. Este trabajo se resume en un libro que queda ahora en manos del Senado, que tiene como título Cómo transformar las policías, análisis de opciones, estrategias y costos para reformar el mando policial en México. Este trabajo se nutre de trabajo realizado con el Estado de Nuevo León para la creación de la nueva policía del Estado de Nuevo León y también trabajo realizado para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quisiera empezar mencionando a ustedes una definición y objetivos de mando único. Creo que es importante. Creo que una definición de mando único nos lo ubicaría como la capacidad de gobernar de manera confiable la prestación de servicios policiales en una región, en un territorio determinado, con pleno empoderamiento para planear, definir estrategias, administrar recursos y ejecutar acciones. La facultad legal de ejercer autoridad hacia adentro y vincularse y establecer compromisos hacia afuera. Esto se refiere fundamentalmente con el Poder Judicial, con la Policía Ministerial, con los operadores de la política social, las entidades encargadas de defensa de derechos humanos, por mencionar algunas de ellas, sin la dilución de responsabilidad sobre recursos, procesos, intervenciones y también sin dilución en términos de la responsabilidad de resultados e impactos. Asegura, por lo tanto, el empoderamiento como la transparencia y la responsabilidad pública. El mando único, por supuesto, requiere una jerarquía con mandos intermedios confiables y la homologación de doctrina, prácticas, protocolos, sistemas. El mando único requiere que una persona disponga de información oportuna sobre la situación de seguridad en campo, sobre el subsistema policial en su conjunto. Requiere que tenga facultades suficientes para controlar efectivos y sistemas, solicitar información, obviamente tomar decisiones, instruir a todos los actores relevantes la ejecución, monitorear el desempeño, sancionar incumplimientos o malas ejecuciones cuando se requiera su intervención en este aspecto. Requiere, en síntesis, que tenga la capacidad de responder a las exigencias del entorno de manera flexible, es decir, que puede ser un mando descentralizado en situaciones normales, pero centralizado en situaciones de emergencia. No significa, por lo tanto, que una persona tome todas las decisiones en todo momento, sino que lo haga cuando sea necesario. ¿Para qué se busca el mando único? Básicamente busca asegurar la operación eficaz, que adopte estrategias de despliegue y gestión del territorio, asegure capacidad de reacción y de fuego, establezca y capacite fuerzas especiales, desarrolle funciones de inteligencia, vincule políticas preventivas de seguridad pública con políticas de desarrollo social, protección de derechos humanos, por mencionar solamente dos de ellas.
confronte la corrupción y la evasión de responsabilidades en materia de seguridad. Facilite el fortalecimiento institucional. Esto requiere que potencie los beneficios de una policía democrática, capacite efectivos y acredite procesos y corporaciones, adopte mejores sistemas de información y comunicación, facilite la adopción de un modelo policial y resuelva, por supuesto, retos como creación de una policía de proximidad, además de la respuesta a situaciones de emergencia, asegure servicios de seguridad pública confiables, proteccione la certidumbre de la sociedad. Esto implica, de este planteamiento se derivan 3 niveles de eficiencia. Un nivel de eficiencia es, lo podríamos llamar un nivel de eficiencia estrecha o estrictamente policial, que tiene que ver con el funcionamiento de la estructura y las funciones policiales propiamente dichas. También incorpora, por supuesto, las normas, protocolos y decisiones de despliegue policial y la estrategia en cuanto a prioridades, programas y prácticas. Pero también implica, de manera mucho más importante, la creación de sinergias dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública o los sistemas estatales de seguridad pública. Y aquí es donde se requiere la vinculación con ministerios públicos, fiscales, jueces, por mencionar algunos de los autores. Evidentemente, el sistema carcelario sería parte también. Pero tal vez la parte más importante, más sensible en estos momentos para una sociedad como México, es lo que podríamos llamar la eficiencia integral, que es la capacidad de vincularse eficientemente con el resto de las entidades públicas en funciones de prevención, protección de derechos, sobre todo derechos humanos, desarrollo social y otras disposiciones, por ejemplo, como lavado de dinero y otras que hacen eficaz el tema. Lo que planteamos en este libro, al que me hago referencia de manera muy puntual, es 4 modelos alternativos de mando único. El primero es el modelo de guardia municipal. El segundo es el de la policía municipal con funciones originarias, tanto originarias como de seguridad pública. El primero se refiere exclusivamente a funciones de orden y paz pública, tránsito, cumplimiento de reglamentos municipales. El tercero, obviamente, es el de una policía municipal completa que tenga tanto funciones originarias como de seguridad pública. Y el cuarto es precisamente lo que nos convocan a discutir el día de hoy, que es la existencia de un solo cuerpo policial por estado, bajo el mando del gobernador, sin policías municipales, es decir, una corporación única. Lo que hacemos es analizar los 4 modelos. En este documento se plantean recomendaciones para la implementación de cada uno de ellos de forma aislada. Quisiera mencionar algo que es muy importante para estrategia de mando único. El guardia municipal tiene un enfoque de focalización y de acotamiento de las responsabilidades municipales. Tenemos la posibilidad de tener participación municipal de 2 formas. Decíamos, en la policía municipal ampliada, que tenga no solo las funciones primarias municipales, sino también algunas de seguridad, y una policía municipal integrada. En estos dos elementos pueden activarse bajo mando único de 2 formas distintas. En el caso 2, bajo situaciones de emergencia, es decir, el gobernador atrae el mando de todas las fuerzas municipales en casos de emergencia, exclusivamente. En resto de situaciones normales, el mando está bajo el alcalde. La otra opción es policías municipales que estén en todo momento bajo el mandato del gobernador. El cuarto modelo, por supuesto, el de la policía de mando único puro, está siempre bajo el mando del gobernador, y ahí no hay, como mencionaba, ninguna otra policía. En esta obra se habla de los impactos del cambio de modelo operativo en términos de funciones primarias policiales, como en términos de la prevención, la reacción, la investigación y la operación, creación y operación de fuerzas especiales. No me detengo a esto, pero sí quisiera hacer referencia a un análisis, yo considero cuidadoso en cada uno de estos. Como mencionaba, básicamente se plantea cómo trabajar en el desarrollo de cada uno de ellos. Si hubiera interés, pudiera hacerme referencia a alguno de estos elementos, pero quisiera concluir con la recomendación central de esta obra. Esta obra básicamente no apoya la idea de que exista un mando único estatal. Lo que plantea es que cada estado tenga la libertad de definir uno o varios modelos de mando único y de integración. Los estándares
serían establecidos a nivel de las leyes aplicables y, si es necesario, a nivel de la propia Constitución. Los estándares de operación serían, por supuesto, obligatorios en materia de una certificación explícita. El incumplimiento de estos estándares y de estas condiciones de certificación tendría consecuencias tangibles. Perdería, por ejemplo, cuando no se cumplan bajo o vencido un plazo perentorio, se pierda el Ejecutivo municipal o estatal el control del mando. Esa sería una de las consecuencias inmediatas, es decir, si el municipio no cumple, la policía sea transferido al Estado, y en caso de que lo mismo sucedería en caso de las policías estatales. Hay una preocupación, les diría, que resulta de este análisis de muchos otros académicos sobre el estado de las policías estatales. Es decir, hay un trabajo muy necesario para reforzar su capacidad de operación en muchos de los estados de la República. Por supuesto, habría repercusiones en términos de la asignación de fondos de Subsemun, OSEG, FASC, por mencionar solamente tres de ellos, los más importantes. La regulación debería establecer en este sentido, y en la propuesta, un plazo para la certificación, y se plantea también que los estados refuercen los convenios de operación de las policías, operando o las policías en territorios colindantes, por ejemplo, con la Policía Federal y, por supuesto, con Fuerzas Armadas, y los estados aseguren, por supuesto, la colaboración de las procuradurías por medio de protocolos de actuación para la investigación. Quisiera terminar resumiendo simplemente que se considera importante no perder desarrollos institucionales. Hay que conceder, no en muchos de los municipios de nuestro país, son pocos los municipios que en principio podríamos pensar, podrían pasar en estos momentos por un proceso de acreditación de sus policías municipales, bajo cualquiera de las modalidades que hemos mencionado, pero sí quisiera compartir con ustedes la visión de los coautores, de su servidor, en el sentido que un modelo único pudiera no ser la mejor respuesta para una federación tan grande, tan diversa, y que tiene además una varianza tan amplia en términos de calidad institucional y de problemas en el territorio nacional. Entonces, quisiera dejarlo por aquí, señor senador, y por supuesto quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a don Bernardo González Arechiga, rector de la Universidad Valle de México. Como comentábamos al principio, pues la propuesta es que se vayan haciendo las distintas exposiciones, al final habrá las preguntas y las desahogarán en los términos que ustedes estimen adecuados. Le pediríamos atentamente a doña Miroslava Ortiz Flores, representante de la sociedad civil, nos hiciera favor de compartirnos sus puntos de vista. Buenas tardes a todas y todos, estimados senadores. En causa en común y a nombre de la señora María Elena Morera Mitre, la presidenta de nuestra organización, agradecemos esta invitación a esta audiencia pública y reconocemos los esfuerzos e inclusión de la sociedad civil en la toma de decisiones en materias tan trascendentes como es la seguridad. La emergencia de seguridad, de inseguridad que padecemos los mexicanos aún no ha terminado. Los trágicos acontecimientos en el país en fechas recientes pusieron en evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos por parte del Estado para cumplir con su función fundamental, cuidar de los ciudadanos. Resulta impostergable dar el siguiente paso para la construcción y fortalecimiento de instituciones policiales transparentes, profesionales, confiables y que rindan cuentas a la ciudadanía. Solo de esta forma construiremos no solo instituciones democráticas, sino también la relación de confianza entre ciudadanos y policías. Ante la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente ante el Senado, y en específico la propuesta de establecimiento del mando policial estatal, único estatal, que implica la eliminación de las policías municipales, en causa en común consideramos que es importante que una modificación de tal envergadura del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe estar fundado en un diagnóstico específico, en un diagnóstico detallado y el análisis de alternativas de política pública, como ya lo mencionó la intervención anterior, para elegir cuál es la más adecuada para
la situación que se vive en el país, puesto que las problemáticas estatales y municipales son muy diversas y no podemos recetar solo un remedio a diferentes males. La iniciativa parte de la premisa de que la ineficiencia, la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada no solo se presenta en la policía municipal. Sin embargo, tales afectaciones pueden permear tanto a municipios como a los estados, a la federación, a los 3 poderes de la Unión y a los partidos políticos. También concluye que las policías municipales no tienen la capacidad institucional suficiente para atender las necesidades de seguridad del municipio y que las estatales cuentan con los recursos y las capacidades necesarias, lo cual no es del todo cierto. Existen municipios como Ciudad Juárez, Monterrey, Tijuana y Querétaro que tienen condiciones favorables para el desarrollo policial, para ofrecer la función para la cual fueron creadas. En contraste, también existen estados como Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur y Zacatecas, que de acuerdo con la investigación que realizamos en Causa en Común, han sido incapaces de desarrollar su institución policial, es decir, no han podido atender el desarrollo de sus propias policías, por lo tanto, asumir la responsabilidad de todo el Estado no se ve tan viable. La política pública a aprobar debe ser una solución integral y oportuna para el fortalecimiento de las instituciones policiales. Sin duda, coordinar 32 policías es mucho más sencillo que 1,800, tal como lo propone la actual iniciativa. No obstante, no sugiere un cambio de fondo en las instituciones policiales, sino solo un cambio gerencial. No es un asunto de aritmética y tampoco los cambios se dan por decreto. En ningún caso se debe realizar tal integración sin un ejercicio previo de selección, depuración y profesionalización, pues de no hacerlo, tan solo se transferirían los problemas de lugar y de mando. También resulta indispensable que frente al esfuerzo presupuestal que esta iniciativa representa, los 3 niveles de gobierno y los poderes que lo conforman implementen medidas serias y reales de austeridad efectiva y rendición de cuentas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en ese ciclo de corrupción, impunidad y simulación que tanto afecta a nuestras instituciones y a la propia sociedad. Entre las principales problemáticas que identificamos de esta iniciativa es que se ofrece un diagnóstico insuficiente para la situación que guardan, sobre la situación que guardan las policías estatales y municipales, lo que impide un diseño de una política pública de seguridad que responda a los diversos problemas que se presentan en el país. Además, descalifica de forma generalizada los esfuerzos por consolidar las instituciones policiales municipales y establece la creencia de que todas las policías estatales tienen la capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir una policía única. La acción inmediata y como ejercicio de una adecuada política legislativa debe ser la revisión del marco legal vigente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de proponer reformas para su mejora, precisión y efectiva implementación. Desde Causa en Común y en seguimiento al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008, nos dimos a la tarea de acompañar los esfuerzos que las diferentes entidades federativas y la Policía Federal han hecho en materia de desarrollo policial. Sin entrar en detalles, hemos encontrado que existe un rezago notable en los estados y municipios en la implementación del sistema del desarrollo policial que está establecido en nuestra ley general. Existe una débil implementación del sistema de carrera, está normado, sin embargo al implementarlo no se realiza tal cual está establecido. No se ha cerrado el ciclo de control de confianza, si bien esta iniciativa que surgió desde la ciudadanía ha presentado avances notables, no ha permitido todavía tener instituciones confiables, porque solo es una parte de lo que implica el desarrollo policial y los estados no han cumplido con el compromiso de tener solamente policías certificados. Existen débiles mecanismos de control interno en las instituciones policiales, porque no solo se trata de ofrecer carreras profesionales, de ofrecer una vida a los policías, sino también de tener controles suficientes internos para que cumplan con sus funciones de la manera adecuada.
Cambiar la realidad de la policía como una institución represora, reactiva, abusiva y desvinculada a la ciudadanía es un objetivo. ¿Pero cómo hacerlo? Bueno, sin duda la confiabilidad de las personas, del personal de seguridad pública es determinante para el buen funcionamiento de nuestro sistema de seguridad pública. Por ello, instamos a la revisión del marco legal y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Instamos a la implementación efectiva del Sistema de Desarrollo Policial, mandatado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El funcionamiento efectivo de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, la cual fue una iniciativa de la ciudadanía aprobada en la sesión 36 del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Necesitamos que esta instancia, integrada principalmente por gobernadores y representantes de distintas instituciones del gobierno federal, realmente tenga una actividad consistente y establezcan los estándares mínimos para los cuales, que es el objetivo, el motivo de la creación de esta comisión. Entonces es necesario que se avance a velocidad importante el establecimiento de estos estándares en los 4 componentes del desarrollo policial, tanto del sistema de carrera profesional policial, la profesionalización, la certificación de los policías y el régimen disciplinario. Pero no solo es el establecimiento de estos estándares, sino también la supervisión o el establecimiento de mecanismos para su adecuada implementación. En la mañana se mencionaron algunos avances que han tenido en esta comisión, sin embargo no ha sido del dominio público y es necesario que los ciudadanos podamos acompañar este esfuerzo. Asimismo, se propone la incorporación de mecanismos de supervisión civil de la función policial. Existen diferentes mecanismos, pero es necesario integrar a la ciudadanía a todas estas actividades para que nosotros sepamos qué es lo que están haciendo, pero también identificar áreas de oportunidad y hacer propuestas importantes. Existen modelos como el Ombudsman policial, auditores policiales independientes, oficinas independientes de quejas ciudadanas, comités ciudadanos de revisión, entre otros modelos. Finalmente, también incentivamos a pasar de una certificación personal de los policías individual a una certificación institucional. La ley general establece que los policías deben de tener un certificado único policial, que no solamente se compone del control de confianza, sino también es necesario evaluar las capacidades de los policías en habilidades y destrezas y su desempeño. Y parte de esto debe estar establecido en estándares, porque los estados hacen diferentes esfuerzos, pero sin un parámetro, una guía de qué es lo que se debe de hacer. Queremos instituciones cercanas a la ciudadanía, democráticas y que rindan cuentas, policías respetuosas de los derechos humanos, sin olvidar que los derechos humanos también son de los policías, quienes han sido invisibilizados no solo por las propias instituciones, sino también por la sociedad. Todos somos corresponsables de lo que sucede en nuestro país y debemos dignificar a nuestras instituciones de seguridad y cuidar a quienes nos cuidan. Separemos la seguridad pública de la política, pero más que de la política, de la partidocracia. Es necesario dar pasos firmes en materia de seguridad y no como estrategias que se modifican sexenalmente. Pensemos en el bien de nuestras familias, de la sociedad, sin anteponer los intereses particulares. México es nuestra causa en común. Muchas gracias. Muchísimas gracias a doña Miroslava Ortiz Flores. Obviamente esta oportunidad que nos permiten de compartir sus puntos de vista y sus percepciones, independientemente de las que ya se desahogaron esta mañana, pues resulta muy enriquecedor el tener la percepción, el punto de vista de la academia, el punto de vista de la sociedad civil, porque esto nos va dando pautas para encontrar las coincidencias o las diferencias, para en todo caso estar en mejores condiciones de proveer en el momento de dictaminarla. Ahora quisiéramos pedirle muy atentamente a don Enrique Galindo Ceballos, comisionado de la Policía Federal Nacional,
nos compartiera sus puntos de vista. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. Agradezco a los senadores, a las senadoras esta convocatoria y esta audiencia pública para traer a cuenta uno de los temas más importantes que hoy se están analizando en México y que tiene que ver con la iniciativa del señor Presidente de la República para conformar el mando único policial. Sin lugar a dudas, hemos coincidido con muchos de los planteamientos que aquí se han vertido, sin lugar a dudas. Y uno de los más importantes es que urge el debate en materia policial en México. Lo hemos analizado desde la academia, desde la operación policial, desde la administración pública y prácticamente también como ciudadanos. No podría, y pido una disculpa por adelantado, no puedo desprenderme de mi experiencia personal en materia policial, no solo hoy como comisionado de la Policía Federal, sino antes como responsable titular de una policía municipal, de una policía investigadora y de una policía estatal. Es decir, he acumulado en mi vida la experiencia policial de los diferentes niveles que existen en México. Decirles que cuando se llega al planteamiento de esta iniciativa, hay cosas más allá que simplemente el traslado de las casi 1,800 policías municipales a un mando único. Se habla de construir un mando único estatal, eso es de lo que se habla, construir un mando único estatal. No solo es la suma de, sino es la construcción de ese mando en la esfera estatal que permita construir ideología, filosofía, protocolos, organización, estructura, presupuestos, consolidación de una serie de elementos que todas las policías tienen en el mundo y que a nosotros en el ámbito estatal nos está haciendo falta. Es decir, coincido muy bien con Miroslava, no es un asunto aritmético, es un asunto de contenido de fondo que permite sentar bases de una policía moderna a la altura del país que hoy estamos viviendo. Reformas estructurales, reformas en materia penal, reformas en materia procesal y desde luego hoy tendremos que entrar a este gran debate en materia policial. Y para ello, ¿cuáles son las cosas que me parecen hoy fundamentales también traer a cuenta? Desde luego, cuando hablamos del mando único policial estatal, estamos hablando en primera instancia de la dignificación de las y de los policías del país. No solo de traerlos y llevarlos administrativamente de un lugar a otro, sino de construir el aparato de dignificación propio. No solo la carrera policial, sino el sistema de prestaciones. Hoy, de las 1,800 instituciones policiales municipales, prácticamente ninguna tiene un sistema de prestaciones sociales, prácticamente ninguna. Hay ejemplos reales donde no cotizan en ninguna institución social y es el ámbito municipal. ¿Por qué? Porque sus capacidades administrativas no se lo permiten. Hoy lo que permitiría esto es construir, dar las bases mínimas para esa dignificación, que hoy son fundamentales para que nuestras policías puedan desarrollarse en el mejor sentido. Las policías las hacen las personas, son instituciones sólidas, orgánicas, con vida jurídica, pero construidas con personas comunes y corrientes, que sienten, que lloran, que sufren, que tienen hijos, familias y que hay que resolverles satisfactores básicos. Si en el marco de este mando único policial estatal no construimos ese andamiaje, también estaremos, desde luego, vulnerables a la corrupción, vulnerables a la infiltración y a otras cosas. Por eso es una gran oportunidad, porque va a permitir sentar esa base. Una segunda que es fundamental es el despliegue. En el vasto territorio mexicano, a lo largo de todos sus municipios, no solo es cuántos hay y en dónde están los habitantes para poder cubrir operativamente la necesidad en materia de seguridad. Hoy se vuelve necesario identificar y planear con inteligencia, con herramientas no solo para saber qué y dónde y cómo, sino con estrategia e inteligencia que nos permita atender una necesidad. Hoy sabemos que nuestras capacidades en número de policías en el país es muy amplio. O sea, si pudiéramos volver a hacer número de policías por habitantes según la ONU, estaríamos no tan mal.
en lo que no estamos bien es en el despliegue y la distribución, en las facultades, en la distribución de competencias que hoy la iniciativa está proponiendo. Podríamos ser más eficaces, podríamos ser más inteligentes en el despliegue y podríamos atender puntualmente todas aquellas necesidades que se estén abriendo a lo largo y ancho del país. Por tanto, hoy, si fuera nada más sumar y restar, estaremos hablando de que tendríamos un promedio de 12 policías por cada uno de los más de 2.400 municipios del país. También, ¿qué permite esta reforma? Permite homologar la visión, formación, reclutamiento, entrenamientos, capacitaciones de los mandos. Esto es algo que se ha debatido ya. ¿Dónde están los mandos de las policías de nuestro país? Hay que hacer muchos mandos. Los mandos no salen, no egresan de una escuela. Es un proceso formativo de experiencia, academia y especializaciones. Hoy los mandos deben saber tanto de policía como de administración pública, como de relaciones públicas, como de administración en materias muy específicas como recursos humanos, financieros. Los mandos son más allá de llevar gente y comandar, llevarla hacia una parte operativa. Es la administración del recurso en materia policial para ser más eficientes en ello. Hoy hay que construir estos mandos y esta iniciativa desde luego permitirá tener las mejores posibilidades para la identificación, formación y desde luego funcionamiento de los mandos intermedios y superiores de las policías. Otra, digamos, posibilidad que nos permite la iniciativa, que me parece fundamental, es identificar, construir, perfeccionar protocolos únicos. ¿Cómo se atiende un asunto en un municipio, en otro o en otro? Totalmente distinto hoy en día. ¿Cómo se atiende un asunto en materia de seguridad en el ámbito municipal, en el estatal o en el federal? Totalmente diferentes. ¿Cómo se atiende diferentes asuntos en diferentes esferas? Pues totalmente diferentes. Hoy la iniciativa y la posibilidad de tener 32 policías fuertes, sólidas, consolidadas, va a permitir protocolos únicos, consolidados, definidos, claros, desde luego con todo lo que necesitamos hoy. Protección de los derechos humanos, transparencia, supervisión, vigilancia, pero sobre todo medición de resultados, capacidad de medición a partir de protocolos claros, homologados transversalmente. Desde luego, algo que me parece que es central en todo esto tiene que ver con el servicio de carrera. Si bien está establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las asimetrías en capacidades administrativas y organizativas no han permitido que municipios y estados puedan romper esas asimetrías y hacer una carrera policial homogénea, igual, con un solo sentido, en un solo rumbo. La reforma va a permitir establecer esa carrera, pero además impulsarla, llevarla en un solo camino, poder establecer esas bases de carrera, que un policía sepa que entrando a la academia tiene la posibilidad de crecer a lo largo de su vida y en un momento dado egresar de esa corporación con los mayores honores. Hoy a nivel policial eso cuesta trabajo, no lo digo por la Policía Federal, que tenemos un mecanismo, un sistema de carrera muy sólido, pero en otras policías, cuando he dicho que ni siquiera cotizan al servicio social, a la seguridad social, pues es difícil que se le den sus méritos y sus reconocimientos por 20, 25 o 30 años de servicio. Entonces, hoy la carrera policial se vuelve la columna vertebral de la reforma porque va a permitir que los policías se blinden de cualquier tentación, ya sea de la corrupción, de la colusión o de la infiltración. En suma, el mando único policial estatal hoy se convierte en una alternativa viable, funcional, en la que hay que discutir todavía muchos temas sin lugar a dudas, pero que se convierte hoy en día en la primera alternativa que nos puede cambiar el escenario en materia de seguridad pública en este país. Por lo pronto, aquí dejaré mi intervención, señores senadores. Muchas gracias. Muchas gracias a don Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal. Agradecemos y damos desde luego la bienvenida a don Eduardo Guerrero Gutiérrez, un destacado académico, investigador con una amplia trayectoria
Y como antes de que llegara habíamos sugerido, además de agradecer la invitación, una participación 10-12 minutos y al final, don Eduardo, dar lectura a 3 preguntas que por escrito se formularon con independencia de lo que los señores y señoras senadores quisieran formular para cualquiera de los 4. Puede contestar desde su lugar o si gusta pasar a la tribuna. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradezco la invitación del Senado para hacer con ustedes algunas reflexiones sobre la propuesta de mando único, cuáles son algunas ventajas, algunas desventajas, y comentar de una manera muy sencilla y rápida algunas cosas que vi en el diagnóstico que justifica el mando policial y reflexionar sobre algunas preguntas que me mandaron los senadores para, digamos, establecer mi posicionamiento en torno a este tema. Lo primero que me gustaría decir y que vi en el diagnóstico es que se menciona como un problema que en 600 municipios no hay policía. Me parece que este es un argumento falaz. En dichos municipios corresponden casi en todos los casos con municipios de los menos poblados del país, generalmente municipios indígenas de menos de 5,000 habitantes, ubicados en Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, donde la incidencia delictiva es mínima. En conjunto, la población de esos 600 municipios que se mencionan es de apenas del 1% de la población nacional. La mayoría de los municipios del país no cuentan, ni parece viable que cuenten en el mediano plazo, con recursos para establecer policías propias profesionales. Este no es el caso de los municipios medianos y grandes. Sin embargo, la situación es muy distinta en muchos de los 400 municipios con más de 50,000 habitantes, en donde vive el 80% de los mexicanos. La verdadera disyuntiva es si municipios como Atizapán, Mérida o Tijuana deben o no deben contar con mando sobre su fuerza policial. Una alternativa al mando único sería contar con un esquema dual en el que los municipios que pudieran contar con una fuerza que cumpliera con determinados estándares en términos de estado de fuerza, profesionalización y hasta confianza ciudadana pudieran mantener el mando y los demás tuvieran que ingresar a un esquema de mando único estatal. Un esquema como este disminuiría de forma drástica la resistencia al mando único y generaría incentivos muy importantes para que los municipios, sobre todo los que disponen de mayores recursos, construyeran policías confiables. Sobre las ventajas de tener una policía municipal, menciono el caso de Estados Unidos, que me parece que ofrece un buen ejemplo de un modelo de policías locales funcionales que además genera beneficios respecto a un sistema centralizado. En muchos lugares, las autoridades de distintas jurisdicciones, estoy hablando de Estados Unidos, compiten por ofrecer los mejores servicios a la población y a las empresas, tanto en función de los incentivos políticos de sus líderes, como con el propósito de atraer inversión. La autonomía de los mandos locales ha favorecido el desarrollo de soluciones innovadoras a los desafíos de seguridad. La dramática disminución de la inseguridad y de la violencia que se ha observado en Estados Unidos durante los últimos 20 años es resultado en buena medida de la implementación de nuevas estrategias policiales que se originaron en el ámbito local y que fueron construidas por cuerpos policiales locales y que posteriormente se fueron replicando a otros lugares. Yo siento que en términos de los retos para el mando único, me parece que el principal es de carácter político. Renunciar al mando policial significaría
en buena medida, vaciar a los gobiernos municipales de poder real, principalmente para atender desafíos en materia de gobernabilidad. Hay que tomar en cuenta que en muchos lugares del país la conflictividad y la movilización social constituye un problema político de primer orden. En este sentido, los alcaldes se verán en una posición de desventaja en relación con los gobernadores, por lo que es previsible que, con excepción de aquellos que en verdad hagan frente a un desafío insostenible en materia de inseguridad, busquen por todos los medios evitar o posponer la implementación de la reforma. La relación que actualmente existe entre los delegados y el gobierno de la Ciudad de México ilustra esta situación. Un delegado es dependiente de la fuerza pública del gobierno del Distrito Federal para responder a prácticamente cualquier movilización social, lo que en la práctica contribuye al esquema de centralización política que vemos en la capital del país. En caso de aprobarse la iniciativa, no sería conveniente contemplar plazos demasiado largos para la implementación del mando único, lo que generaría dinámicas perversas al interior de algunas corporaciones municipales que buscarían alcanzar un reacomodo en el periodo de transición. La unificación del mando debe realizarse en menos de un año, con plazos más amplios para concretar la instauración de algunos procesos complementarios, particularmente en materia de profesionalización. Para estimar los costos, se tendría que hacer un análisis detallado con base en cifras actualizadas sobre el número de elementos y las erogaciones de los municipios y estados. Una vez que se cuente con esta información, se podría utilizar como parámetro de referencia los costos de la Fuerza Civil de Nuevo León, con algún ajuste menor para tomar en consideración las variaciones regionales en el costo de vida. Por otro lado, mencionaría que me preguntó cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país. Mi opinión al respecto es que un modelo idóneo sería aquel que contribuya en mayor medida a restablecer la confianza de los ciudadanos en las autoridades policiales. Por lo tanto, yo sugiero retomar elementos de los modelos de policía de proximidad o policía comunitaria, incluyendo los siguientes. Primero, favorecer la permanencia de los policías dentro de un mismo cuadrante, a efecto de que los ciudadanos los conozcan y puedan monitorear su desempeño. En segundo lugar, celebración de reuniones en las que los policías rindan cuentas y atiendan las solicitudes de los ciudadanos. Tercero, propiciar una actitud de servicio que favorezca que los ciudadanos establezcan contacto con la policía, incluyendo desde protocolos para saludar a los ciudadanos hasta guías para brindarles apoyo ante dificultades cotidianas. Finalmente, la generación de inteligencia policial, es decir, información sobre el entorno, los actores que desempeñan funciones de liderazgo, las modalidades delictivas y los vínculos entre grupos delictivos asentados en la localidad y el resto de la población. En el mediano plazo, a efecto de poder combatir las actividades del crimen organizado de forma eficaz, los mandos policiales deben contar con capacidades para implementar intervenciones disuasivas, es decir, utilizar el trabajo de inteligencia para planear operativos que maximicen el impacto que el uso de la coerción y la fuerza pública tienen sobre la incidencia delictiva. Muchas gracias. Muchas gracias a don Eduardo Guerrero. Quiero, si me lo permiten, hacer una breve referencia. Los invitados han hecho algunas referencias con distintos matices a tres preguntas que oportunamente fueron planteadas por los presidentes de las comisiones dictaminadoras, pero en abono de la claridad quisiera releerlas simplemente para situarnos adecuadamente. Uno, considerando que se trata de la modificación operativa de las policías, ¿cuáles serían los retos, los plazos, los costos para una efectiva implementación del modelo de policía estatal única? Dos, la experiencia de los países que han implementado un modelo policial similar al propuesto en la iniciativa, como Brasil,
han evolucionado hacia conformación de mandos policiales locales, así sea con facultades limitadas. ¿Cómo explicar este fenómeno? 3. ¿Cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad por la cual atraviesa el país, atendiendo a las particularidades de cada orden de gobierno? Naturalmente que se han tomado sobre la marcha algunos puntos de vista, algunas de las ideas más significadas que han manifestado los ponentes, nuestros invitados. Don Bernardo González Arechiga, rector de la Universidad Valle de México, mencionó el libro Cómo transformar las policías, una aportación a partir de la experiencia de Nuevo León, alcances de mando único, vínculo de la función policial con otras áreas para fortalecer eficazmente la seguridad pública, 4 modelos de mando único, recomendación en el sentido de que cada estado defina el tipo y características de mando único sujeto a evaluación. Doña Miroslava Ortiz Flores, de Causa Común, en términos generales exponía la corresponsabilidad institucional y social por la seguridad pública, el diagnóstico, la importancia, su significado, las opciones políticas públicas para resolver la tarea policial, si debe quedar a cargo de la Federación, las entidades federativas. Mejoría en las instituciones policiales requiere de un modelo de profesionalización eficaz, no descalificar de inicio los logros en algunos municipios, no se ha atendido a cabalidad en estados y municipios el modelo policial que está hoy en la ley, y revisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la efectiva mejoría de las instituciones policiales. El maestro Enrique Galindo, comisionado de la Policía Federal, algunos esbozos, algunos puntos. El mando único estatal no es pasar lo municipal a lo estatal, sino la construcción de un nuevo modelo. El fenómeno delictivo de hoy requiere una nueva estrategia de fortalecimiento institucional, por tanto es pertinente conjuntar esfuerzos, unificar esfuerzos. La unificación de mandos especializados fortalece la tarea policial y nos encausa hacia protocolos únicos. La carrera profesional podría darse con 32 policías tal vez, 33, una federal y 32 por cada una de las entidades federativas. El mando único policial estatal es una alternativa viable para el día de hoy. Don Eduardo Guerrero, en algunos puntos, menciona en el diagnóstico hay que incorporar el hecho de las diferencias de población, de recursos entre municipios, de regiones, reflexionar sobre un esquema dual, municipios con policía y municipios con seguridad pública a cargo del Estado, no cancelar acción municipal. Reto del mando único es político, relación entre gobierno estatal y gobierno municipal y situaciones de movilización social, establecer plazos para actuar, de decidirse la unificación de mando y costos, y una opinión, el modelo idóneo es el que restablece la confianza de la sociedad en sus policías. Naturalmente que estos enunciados muy tomados sobre la marcha tendrán que ser enriquecidos, cada una de las participaciones está siendo videograbada, será transcrita, para que si hay alguna corrección o afinación, pues obviamente se pueda hacer. Enseguida queda abierta el espacio para preguntas que deseen formular las senadoras o los senadores. Senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bien, yo tengo 2 preguntas a los 2 primeros ponentes, a Bernardo y a Miroslava, y mi compañero Encinas hará a los otros 2 participantes. En el caso de don Bernardo, yo le quisiera preguntar, además lo que se ha expuesto como preguntas centrales por parte de las comisiones, a partir de su intervención, ¿qué es lo que usted piensa de qué es lo que se tendría que hacer con las policías que derivan de sistemas normativos en el país, que pareciera que están invisibilizadas, que no existen, pero tenemos muchas y de distintas características en varios estados del país? Y en el caso de Miroslava,
puse mucha atención en la intervención que deriva de los estudios que Causa Común han venido haciendo en el campo, lo cual me permite de manera sin lugar a dudas reconocer que tengo coincidencia, sobre todo cuando enuncia que no es de ninguna manera señalar que las policías o que los mandos estatales van a resolver el problema, cuando evidentemente hay estados de la República que evidencian una gran dificultad, por decirlo menos, en la conducción de sus policías. La carencia de directrices claras, precisas y contundentes para poder resolver el problema, de tal manera que al asumir el mando único en su estado, con esas limitaciones y carencias, simplemente se está tapando el sol con un dedo. Por lo tanto, le quisiera preguntar, en base a la experiencia de su organización, cómo, desde el punto de vista de ustedes, se resolverían los rezagos que ustedes han encontrado y que han sido evidenciados en los ámbitos locales y, por supuesto, también en los ámbitos municipales. Por sus respuestas, muchas gracias. Formularemos todas las preguntas que surjan de las senadoras y senadores, y al final, indistintamente a consideración de los participantes, vendrán las respuestas. Tiene la palabra el señor senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Comisión de Justicia. Gracias, presidente. Bienvenidos sean todos ustedes a estas audiencias públicas. Yo creo que uno de los problemas centrales que tenemos en este proceso de dictaminación tiene que ver con la clarificación conceptual de dos cosas que a mi juicio son diferentes, pero que se están confundiendo cotidianamente en el lenguaje político y también en el lenguaje de la política pública. Por un lado, entre el mando único, y por el otro lado, entre la policía estatal única o las policías únicas. Revisando la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto, esa confusión es permanente. Si bien se habla de una propuesta de mando único policial estatal, las afirmaciones que se hacen en la exposición de motivos justifican la creación de policías estatales únicas, que implican, entre otras cosas, la supresión de la facultad del de los municipios en materia de seguridad pública. Mi pregunta es muy concreta y es para dar claridad a la discusión que estamos abordando el día de hoy. ¿Hay alguna diferencia y cuáles son los rasgos que identifican a cada una de las figuras entre mando único y policías estatales únicas? ¿Estamos hablando de lo mismo o hay caracteres que diferencian y distinguen una figura de otra? Y si hay unas diferencias, como yo creo que las existen, ¿cuáles son las virtudes, las bondades, los defectos de cada una de estas figuras? Creo que si nosotros logramos en esta primera sesión distinguir claramente entre el mando único y la policía estatal, el proceso que seguirá a continuación de análisis y dictaminación de esta iniciativa será rotundamente mucho más sencillo. Por su respuesta de antemano, muchísimas gracias. Gracias, senador Gil. Senadora Arely Gómez. Muchísimas gracias, senador Burgos. Yo quisiera hacer la siguiente pregunta. La intervención del gobierno de la República en ayuntamientos, bueno, aunque creo que aquí me estaría así saliendo de la película, del contexto, ¿verdad? Entonces, aquí para centrarnos mejor en este tema, para los integrantes de las instituciones policiales, ¿es una mejor alternativa el mando único estatal que el mando único municipal, entendiendo este mando único municipal, único estatal, tal como lo señala el senador Roberto Gil, con la diferencia entre una y otra definición? Ustedes, en particular, aquí para el comisionado Enrique de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, usted, presidente comisionado, ¿cree que es una mejor alternativa? Y en caso afirmativo, ¿por qué? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Senador Robledo.
Muchas gracias, senador Burgos. De igual manera, darle la bienvenida a los ponentes. Y bueno, retomando la pregunta que estaba empezando a esbozar la senadora Arely, a los 4 especialistas, sí, me interesa mucho conocer su opinión sobre la Ley General de Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales. Muchas gracias. Si los invitados, perdón, senador Encinas, adelante. Muchas gracias, senador Burgos, muy buenas tardes. Bueno, yo creo que las intervenciones del comisionado de la Policía Federal Preventiva, el licenciado Enrique Galindo y la Eduardo Galeana, nos presentan las dos visiones distintas que en este debate se van a presentar respecto al nuevo modelo policial. El comisionado Galindo habla de una policía única, o sea, de mando y policía única en cada estado, plenamente centralizados y armonizadas las 32 policías estatales, en protocolos, normas, disciplinas, las medidas de control, capacitación, equipamiento. No dijo salarios, se van a ganar igual los policías de Oaxaca que los de Baja California. Esa es una zona. ¿Y cuál va a ser el régimen laboral que van a seguir? Pero habla de un esquema plenamente centralizado donde ahí hay algunas omisiones que creo que deben de considerarse. Porque si la lógica de la coordinación en mandos y policías únicos en 32 policías estatales va a requerir la intervención de las dependencias federales, donde en asuntos elementales durante años no ha sido posible ponernos de acuerdo. El intercambio de las bases de datos en materia de inteligencia, ni siquiera las bases de datos de los registros vehiculares o de los policías dados de baja de distintas dependencias policíacas en los estados que pasan de un estado a otro, o de la policía estatal a la policía federal. Entonces, ¿cómo en un esquema tan centralizado también se establecen competencias y concurrencias de la federación para que tenga algún sentido este esquema de coordinación? Aunque claro, si estamos pensando en un esquema centralizado, pues también cabría preguntarle, ¿por qué no solo una policía federal en lugar de una gendarmería nacional y una policía federal preventiva? En donde yo no encuentro la diferencia entre las competencias de cada una de estas, que a final de cuentas están bajo el mismo mando. O hay una sola gendarmería o hay una sola policía federal preventiva. Yo quería saber cuál es su posición respecto a ese asunto. Y en el caso de lo que nos presenta Eduardo Guerrero, pues es una decisión que iniciamos en la mañana sobre hacer un esquema diferenciado respecto a las condiciones específicas de cada municipio, y que yo diría no es un esquema dual, sino que tiene que usar mucho más variables, porque no puede reducirse solamente a identificar los municipios que tengan capacidad de desarrollar una policía municipal de los que no tengan los recursos ni capacidades para hacerlo, sino que incurren otros factores incluso de carácter étnico y cultural. Porque, preguntamos en la mañana, una policía única en un estado va a intervenir en los municipios de usos y costumbres en Oaxaca, o en los municipios en los caracoles zapatistas en Chiapas, o en todas aquellas comunidades indígenas que tienen sus propias normas, usos y costumbres en materia de seguridad comunitaria. Yo creo que nos vamos acercando a la necesidad de identificar, si no una tipología de municipios, sí identificar distintas modalidades en la prestación del servicio público de seguridad, en donde también hay que delimitar cómo una policía estatal única pues atendería hasta las faltas administrativas del bando de buen gobierno, ya no de policía de buen gobierno, de los municipios, desde el tránsito hasta los delitos, hasta los borrachitos en la vía pública, las riñas, la ruptura de una ventana,
en donde es tanta la carga que no solamente difícilmente habrá la capacidad de atenderla, sino que va a generar mayores tensiones entre los órganos policíacos, la autoridad municipal y los vecinos. Y el riesgo enorme del uso político de una policía única y de un mando único. Porque hay del pobre presidente municipal que no tenga entendimiento con su gobernador, porque pues, las experiencias en ese sentido han sido sumamente negativas. Y esto lo vinculo finalmente con esta facultad que se quiere establecer para la disolución de los ayuntamientos desde el ámbito del gobierno federal, que en la experiencia que tenemos en este país, la disolución de los ayuntamientos ha sido un instrumento fundamentalmente de ajuste de cuentas políticas. El primero que yo recuerdo, así viniéndome a la memoria de mi experiencia política, fue la disolución del ayuntamiento de Juchitán, encabezado por la COSEI en los años 80, en donde el diferendo era un diferendo político y no del ejercicio de funciones del gobierno de ese municipio. Entonces, ese va a ser el debate, o un esquema plenamente centralizado, o vamos a hacer una diferenciación reconociendo que las regiones de este país, que los municipios de este país, que la composición social, étnica, cultural es tan diversa que se tiene que reconocer la misma para poder hacer políticas mucho más eficaces. Muchas gracias, senador Encinas. Por las causas que habíamos comentado al principio, le pediríamos a don Bernardo González Arechiga si tuviese algún punto de vista. Los retos que tiene la policía, simplemente, yo creo que hay muchos, hay retos de carácter fiscal muy importantes. Ustedes recordarán algunos de los primeros ejemplos de los primeros esfuerzos de creación de la policía, pues básicamente era un reto fiscal. ¿Quién los paga y quién los manda? Entonces yo creo que ese tema es importante tenerlo ciertamente en consideración. Otro elemento fundamental son los niveles de servicio y el foco en la seguridad. El tema de la seguridad de respuesta, la confiabilidad de la policía por usos o razones de carácter política o de cualquier otra, es una consideración importante. Yo creo que con respecto a la pregunta de la senadora de la Peña, es muy importante traer a la mesa a la policía judicial, las policías de investigación de los estados, es fundamental. La vinculación entre los sistemas estatales de seguridad pública, yo creo que hay mucha sabiduría en concebirlos como tales, como sistemas estatales, se tiene que ver de manera integral. Y este tema no se agota con esta reforma. Yo creo que conviene resaltar lo que mencionaba en un principio. La estructura de la policía es uno de los elementos, yo mencioné 3, se pueden mencionar más, que nos garantiza la eficiencia estrecha de la policía, ¿no? Eso es fundamental. No tenemos hoy por hoy una policía eficiente. Pero la eficiencia estrecha no es suficiente. Necesitamos la eficiencia de las policías en los sistemas estatales de seguridad pública y en el sistema federal o nacional de seguridad pública. Y necesitamos obviamente la eficiencia de las policías en el contexto de la política pública nacional. Hablaba de derechos humanos, hablaba de seguridad social, hablaba de desarrollo social. Entonces esto yo creo que es muy importante y esto nos lleva también al planteamiento que efectivamente mando único y policía estatal única no son la misma cosa. El mando único se puede construir de distintas formas. Por eso el enfoque de mi presentación fue justamente enfocado hacia eso, hay distintas formas de lograrlo. Creo que es indudable que se requiere unidad de mando en situaciones de emergencia, pero no necesariamente en situaciones cotidianas. Eso es un poco el planteamiento que hacía. Obviamente este mando tiene que ser confiable, de ahí a la definición que proponía de que es un mando único y cómo se construye. Quizás la última consideración que quería hacer en esto es que yo creo que ya debemos terminar este debate. Es un debate que ha tomado demasiados años, ha venido llevado y traído el tema de los mandos únicos. Yo creo que es importante reconocer que es un elemento para reconstruir
los sistemas de seguridad pública. Entonces, yo no sé si una decisión mala es mejor siendo rápida que una decisión más pensada. Lo que sí es cierto, estamos hablando de procesos multidimensionales y ciertamente la solución al tema o avances en este tema, pues tiene que haber una serie, una ola sucesiva de reformas en ese sentido o de mejoras, no todas de carácter legislativo, pero yo creo que ya necesitamos empezar este proceso. Entonces, básicamente el debate de la estructura es importante, pero tenemos que trabajar en la operación de las policías, tenemos que trabajar en su dimensionamiento, tenemos que trabajar en su forma de focalización, tenemos que trabajar en los temas de protocolos, y la verdad es que protocolos únicos no dependen de una unidad de mando estatal. Entonces, básicamente serían mis reflexiones en este sentido, y por un lado le doy la bienvenida, creo que este debate es muy importante, ojalá tengamos un humo blanco del Congreso de la Unión en este sentido, y hay que trabajar con esto. Lo que no se vale, creo yo, es seguir con la incertidumbre de un elemento base que pues, básicamente inhibe la mejora en otros campos, ¿no? Hace ineficiente la inversión porque no se sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? En ese sentido creo que ya tenemos que tener como país una solución y movernos hacia adelante. Yo sí me voy a disculpar, no voy a escuchar a mis compañeros, pero gracias por la invitación. Adelante, le agradecemos muchísimo, doctor González Arechiga, su participación, entendemos las razones y gracias por haber estado con nosotros. Adelante. El resto de nuestros invitados, en el orden en el que estimen adecuado responder las preguntas o dar sus puntos de vista, están a disposición. Bueno, atendiendo a la pregunta de la senadora de la Peña, le agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de precisar y retomar algunos puntos muy precisos que desde Causa en Común hemos promovido desde hace algún tiempo. Sin duda, el debate sobre la estructura, sobre la capacidad de organización de las policías es importante. El pasar de policías de diferentes órdenes de gobierno, el tener policías en mandos únicos ha permitido mejorar en cuestiones de operatividad. Porque la comunicación entre las diferentes instituciones pues contribuye a la mejor eficacia en su respuesta a las necesidades de la población. No obstante, sea cual sea la estructura que se adopte de las policías, es importante garantizar cosas muy específicas como la efectiva implementación del desarrollo policial. Como mencioné durante mi intervención, en la ley, en la legislación general, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública están establecidos cuáles son los componentes del desarrollo policial. Se ha trabajado ya sobre eso, ¿no? Los estados han avanzado. Sin embargo, no existen muchos factores que influyen en la efectividad de esta implementación, desde la voluntad política, los recursos, el expertise de las personas que dirigen estos cambios, ¿no? Pero independientemente de esto, es necesario garantizar que se establezcan estándares profesionales. Dentro de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, cuyo objetivo es el establecimiento, el diseño, monitoreo y evaluación de los estándares, es necesario que exista una contraparte administrativa, el brazo administrativo de esta comisión, que sea la que establezca, la que haga el análisis, el diagnóstico para determinar cuáles van a ser los estándares. A nivel federal existe algo que se llama el Programa Rector de Profesionalización, en el cual se establecen cuáles van a ser las materias que deben de tomar los policías para hacer efectivas sus funciones. Sin embargo, no establece el cómo, no establece un parámetro, lo deja a elección de los estados, el definir quiénes van a ser sus instructores, cuántas horas va a durar, porque existen variaciones. Entonces es necesario que se establezcan estándares profesionales tanto desde el momento del reclutamiento, donde se va a elegir quiénes van a formar parte de las instituciones, como el momento de su formación inicial, su formación continua, la actualización de su conocimiento para precisamente estar acorde con los cambios que se presentan en el país, como el nuevo sistema de justicia penal, como el respeto a los derechos humanos, ¿no? Todas esas actualizaciones, pero también el sistema de
de carrera, cómo ascender, todas estos parámetros, estas directrices de cómo se debe de hacer, quiénes deben intervenir, cómo evaluar, cuál va a ser su sistema para la salida, qué prestaciones van a tener, los salarios también son importantes. Pero asimismo es necesario tener sistemas de supervisión, tanto internos como externos, que vayan supervisando y que vayan haciendo investigación sobre las acciones que los policías, los miembros de nuestras instituciones policiales, las faltas que puedan cometer y sobre todo desincentivar a que esas faltas se cometan. Entonces, para resolver, no es una solución como tal, son muchos factores, pero sí unas cuestiones importantes es garantizar los estándares profesionales, la efectiva implementación del sistema de desarrollo policial, los mecanismos de supervisión externa, que la ciudadanía empiece a involucrarse, que sepa que puede acompañar todos estos avances y que puede contribuir con nuevas ideas, con buenas prácticas y sobre todo que haya sanciones para los estados que no cumplan con estos compromisos. Los recursos existen, existe el FAS, el Subsemun, el SPA, hay diferentes fondos, sin embargo, tal parece que los recursos solamente se ejecutan con el objetivo de cumplir las metas que se establecen donde se firman los acuerdos para los gastos, pero no tenemos un estudio o un seguimiento efectivo de cuáles son las consecuencias que estos gastos tienen. Se ha mejorado nuestra policía, se ha profesionalizado, entonces es necesario llevar a cabo todo esto. La coordinación, la Policía Estatal Única, es importante que se establezcan, si se va a establecer, que se establezcan los mecanismos precisos para conocer cuál va a ser la forma en que esta policía va a interactuar con los ciudadanos, porque no todo es crimen organizado y no todo es coordinación, ¿no? También es necesario que exista esta policía de proximidad que atienda las necesidades las más básicas de los ciudadanos, que atienda estas faltas administrativas, esta justicia cotidiana de la que tanto se ha hablado últimamente. Entonces, existen muchos factores, pero hay cosas que se pueden hacer en lo que se decide cuál va a ser la estructura específica, ¿no? Cada estado tiene diferentes necesidades, diferente geografía, diferentes avances, recursos, pero es necesario que se ponga una base mínima, una base a partir de la cual los estados tienen que ir avanzando. Habrá estados que sin duda lleven ya varios pasos adelante, ¿no? Como Baja California, como Nuevo León, pero hay estados que necesitan tener esa guía, sobre todo los del sureste del país, que llevan un rezago mucho más importante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ortiz Flores. Señor comisionado de Seguridad de la Policía Federal. Gracias, senador, senadoras. Bueno, también muchos comentarios a las preguntas. Y hoy me voy a permitir, si ustedes me autorizan, si mis compañeros de mesa me autorizan, hablar un poco desde la experiencia. Es decir, este planteamiento de reforma, ¿cómo se viviría? O cómo se vive hoy sin reforma desde la dirección y el mando de una policía, incluso municipal, o estatal o federal. Y va a responder algunos de los planteamientos que se han hecho aquí. Como bien decía el senador Gil, que es mando único estatal, policía estatal. La policía estatal es una estructura orgánica, administrativa, presupuestal, que necesita a lo largo y ancho de una entidad federativa para poder tener esos alcances y de presencia y de administración y de control y de supervisión. Y el mando lo que es, el mando estatal único lo que es aquella persona, primero, que es responsable de los actos y de la seguridad pública. Hoy yo preguntaré, ¿quién es el responsable de la seguridad pública en una entidad federativa? Políticamente diríamos, el titular del Ejecutivo estatal. Bueno, ¿y por qué no le prestamos todo para que lo haga? Pero si ese titular del Ejecutivo le dice a un municipio, préstame a la policía porque hay crimen organizado, desde que la policía no está entrenada y no está capacitada para tal, hasta que a lo mejor a la inversa no se la presta. Y entonces el jefe de la policía, el responsable de la seguridad, ¿qué hace? Pues está también limitado en su capacidad de mandar o de comandar a fuerzas para atender una u otra situación. Concentrar o centrar el mando en
en una estructura concreta, con capacidades y facultades legales controladas, supervisadas, primero va a permitir saber quién es el responsable de, y poder identificar y saber cómo va a actuar, cómo va a operar y sobre todo cómo va a responder a la necesidad ciudadana. ¿Cómo hago para que en un municipio que no tiene un problema de seguridad pública, que no tiene un problema de narcotráfico, pues no necesite policías de alto nivel, con armas largas, camiones blindados, porque no lo necesita? Y hoy tenemos municipios que no tienen una problemática de seguridad pública y tienen policías tipo SWAT que son todo lo contrario. Y a la inversa, municipios con problemática de delincuencia organizada que no tienen más que el policía municipal que conocemos. Cuando atendemos una contingencia en el ámbito municipal en materia de seguridad, difícilmente hoy, incluso las policías más sólidas a nivel municipal, pues obviamente algo no tienen, que son facultades y entrenamientos para atender el extremo de la delincuencia, que es la organizada. Una municipal hoy, por muy avanzada que las hay muy buenas a nivel municipal, sus facultades y sus posibilidades operativas y de mando prácticamente no las trae a la mano. De ahí que, por eso cuando empezaba mi intervención decía, lo que estamos hablando es no solo de traer esas 1,800 policías municipales, construir con todo, y filosofía, ideología, presupuestos, construir ese mando único estatal que permita tener ahí facultades para que pueda en ese ámbito, en ese nivel, poder resolver temas de la seguridad pública del México de hoy. Si este debate fuera en otro momento, quizás estaremos hablando de otra necesidad en materia de seguridad, pero hoy estamos hablando a partir de un contexto real que ahí está y que yo me he preguntado como responsable, como titular de la Policía Federal, ¿qué ganas me tengo de decir, vénganse 1,800 jefes de policía, con más los policías estatales, los titulares, es decir, 32 más los 32 directores de policías ministeriales? Estamos hablando de 1,900 titulares de policías para ponernos de acuerdo en lo que sea. Uniformes, ya no protocolos, algo más sencillito, uniformes, insignias. Eso ha pasado en nuestro país. Coordinar, bueno, de entrada creo que nunca hemos estado juntos, nunca hemos tenido esa posibilidad. Y está la ley del Sistema Nacional que establece ya parámetros muy claros, pero sin embargo, a la hora de bajar, sobre todo en la esfera municipal, que es la más débil quizás administrativamente, es donde encuentra mayores resistencias por las mismas causas. Hay municipios que dicen, no es problema mío, y quizás es algo de lo más importante de esta propuesta de reforma. El evitar, a mí no me toca, a ti sí te toca. Hoy un mando estatal, un mando único estatal, no va a poder más que atender la responsabilidad plenamente en la materia de seguridad pública que se le esté presentando y desde luego con la coadyuvancia del ámbito federal. Insisto, y hablo desde mi óptica con mi poca o mucha experiencia en materia de director de seguridad pública municipal. Bueno, ve uno los conflictos en materia de delincuencia organizada en una ciudad, las policías municipales poco podrían responder. Y no es un asunto nada más de capacitación o de armas, sino de facultades, de estrategias, de conocimiento, de entrenamiento y de otras alternativas. Comentar brevemente lo de, bueno, con esto respondo un poco a lo de la senadora Gómez. Creo firmemente que es la alternativa, el mando único estatal, porque reduciríamos estas posibilidades de coordinación. Hoy ya más incluso sería una colaboración, una cooperación. Traemos como paradigma de coordinación desde el 1996-97 que se crea la Ley General que establece bases de coordinación, una ley administrativa, no policial, no de seguridad, es una ley administrativa para armonizar los 3 niveles de gobierno. No nos poníamos de acuerdo, estos 1,800 jefes de policía, ¿qué hacemos? Y luego se evoluciona, 2009 si mal no recuerdo, cambia la Ley General del Sistema y establece mismas bases de coordinación. Y venimos construyendo la coordinación, pero hoy esto lo que hace es acortar los tramos de la coordinación, acorta tramos de coordinación, incrementa la cooperación y homologa todo el esquema de mando de una policía que hoy nos hace mucha falta. No más para referirme de manera muy rápida a lo del senador Encinas,
en materia de Gendarmería, Policía Federal. La Gendarmería es la 7ª división de la Policía Federal, con tareas distintas. O sea, un gendarme es un policía federal y tiene una proyección muy concreta dentro del espectro de las 7 divisiones de la Policía Federal. Y esto me va a permitir poner ejemplos que van relacionados con el mando único estatal. Hoy las policías deben estar altamente especializadas. Nos dimos cuenta después de mucho tiempo que todas las policías, aunque sean las municipales, tienen especializaciones. Y en la federal optamos por la Gendarmería como una de las especializaciones en 2 vertientes fundamentales: debilidad institucional en estos 600 municipios y otros tantos donde no hay policía o donde la presencia de la policía es mínima, entre 10, 15 y 20, y esa debilidad institucional provoca un hueco donde la delincuencia aprovecha, se apodera, domina, controla territorio y hace lo que tiene resultados, como sabemos. Y la segunda vertiente es la protección del ciclo económico, que esté en riesgo por la delincuencia organizada, que ese es un aspecto fundamental que no lo habíamos atendido en México. Hoy lo que hace Gendarmería es que un ciclo, he puesto algunos ejemplos, es que un ciclo logre iniciar, transitar y concluir exitosamente porque la policía lo cuida. Puse varias veces el ejemplo del Sorgo en Tamaulipas, que tuvo el año pasado una producción de 10 millones de toneladas de sorgo que estaban en riesgo latente, y la intención era proteger ese ciclo para que toda la gente que vive de ahí, los recursos, la infraestructura que estaba amenazada por delincuencia organizada, pudiera llegar a un final óptimo, feliz. Y lo logramos. Y entonces la visión operativa de Gendarmería tiene que ver con esas 2 cosas. Entonces, como otra división de la policía hace inteligencia, otra división de la policía cuida carreteras, puertos, aeropuertos, fronteras, otra división de la policía investiga delitos federales, básicamente secuestros, extorsiones, etcétera. Y hoy la Policía Federal está diversificada, especializada y altamente competitiva en sus especializaciones. Esta es un poco la razón de ser. Y la Gendarmería está conformada por policías federales con un modelo de reclutamiento, formación y entrenamiento distinto al resto de la Policía Federal. Quizás es la gran aportación, señor senador, porque sí trae parámetros diferentes de reclutamiento. Hubo más de 130,000 aspirantes a gendarmes, de los cuales seleccionamos a 5,000, con un sueldo mayor, con un nivel de beca muy óptimo, con entrenamiento distinto. Es decir, sí modificamos el modelo de integración de la Gendarmería para poder hacerlo competitivo al México que nos está tocando vivir en materia de seguridad pública. Muchas gracias. Perdón por extenderme. No, al contrario, con mucho gusto, don Enrique Galindo. Maestro don Eduardo Guerrero, si fuera tan amable. Bueno, miren, yo rápidamente les voy a tratar de exponer muy brevemente cómo veo el problema desde su génesis. México optó por una estrategia de combate al crimen organizado, en donde un elemento central fue atomizar o fragmentar a las grandes organizaciones criminales. Este esquema, en buena medida, fue recomendado por Estados Unidos. Lo que nos falló en esta estrategia es que cuando fragmentas a una gran organización criminal y, como sucedió en México, desertan líderes o delegados estatales y municipales de esa organización y forman su propia mafia criminal local, y no tenemos policías locales capacitados para enfrentar a estos hombres que pertenecían a una gran organización criminal, que tenían experiencia en el uso de la fuerza, que tenían un equipamiento en armas impresionante, pues obviamente barrieron literalmente con nuestras policías municipales, las cooptaron muy fácilmente. Eso no fue uniforme en todo el país. Había obviamente estados mucho más débiles institucionalmente que otros, y fue mucho más fácil ahí cooptar a las policías municipales que en otros. El presidente Calderón vio este problema a mediados de su sexenio, por ahí de 2009, se dio cuenta y empezó a proponer justamente lo que se está proponiendo ahora. Creo que lo intentó 2 veces, en 2 ocasiones presentó la iniciativa y la iniciativa rebotó por la oposición de los alcaldes, que justamente les quitaban una palanca política importante para hacer retos
no solamente de crimen organizado, sino muchos otros retos cotidianos de seguridad que tienen los municipios y, como mencionaba también, de gobernabilidad relacionados con asuntos de conflictividad social y movilización social. Ante esta, digamos, negativa de los alcaldes, el presidente Calderón, digamos, ya renunció a la posibilidad de que se concretara ese mando único. Pero los gobernadores y los alcaldes no se quedaron quietos, ni dijeron, bueno, pues no se pudo, no vamos a hacer nada. Los propios estados, los gobernadores y los presidentes municipales se pusieron a platicar entre ellos maneras como se podría, digamos, fortalecer institucionalmente a las policías, e idearon esquemas muy creativos. En Veracruz, por ejemplo, se aliaron en algunas zonas varias policías municipales y se pusieron bajo el mando del secretario de Seguridad Pública Estatal, y dio resultados en zonas muy complicadas del estado de Veracruz. En otros lugares, como Nuevo León, pues se fortaleció muchísimo y se invirtió muchísimo en la fuerza, en la policía estatal, y se hizo un trabajo de depuración impresionante que le costó la vida a varios alcaldes en varios municipios, y se avanzó mucho. En lugares como Guerrero no se hizo nada, en lugares como Michoacán no se hizo nada, y tenemos pues la tragedia a la vista. La reacción del presidente Peña con esta propuesta de iniciativa me parece congruente, me parece lógica, en el sentido de que está preocupada porque haya más igualas, ¿no? El problema es que no todo el país está como iguala. Las policías municipales del país tienen muchísimos grados, digamos, de profesionalización. Iguala, pues es lo más ínfimo, lo más descompuesto que teníamos. Entonces la iniciativa es, digamos, hace tabula rasa y es rígida y trata, digamos, de meter a todas las policías municipales en el mismo molde, cuando ya no es así. Ya se hizo mucho trabajo en los últimos, yo diría desde 2010, se empezó a trabajar muy fuerte. Llevamos 4 años donde muchos gobernadores, muchos alcaldes se han puesto a trabajar muy duro en sus policías y han logrado avances. De manera que me parece que una iniciativa así tan rígida no es adecuada, digamos, para el momento que estamos viviendo y para los distintos grados de avances que hay. Por eso creo que un esquema dual sería lo óptimo, porque un esquema dual, en primer lugar, bajaría muchísimo las presiones opositoras a la reforma, porque muchos, digamos, municipios que sí necesitan, municipios importantes, grandes, que ya hicieron su trabajo, que depuraran a los policías, ya no estarían amenazados porque les quiten a su policía municipal o porque el mando pase, se centralice en el mando estatal, y porque los presidentes municipales que claramente ven que no pueden hacer nada contra el crimen organizado, pues ellos mismos van a abdicar de manera, por su propia voluntad, ellos van a ofrecer el mando de la policía al gobernador. Lo han hecho en los últimos años. Si los alcaldes, cuando se ven completamente rebasados, pues no son irracionales, saben que ellos mismos, digamos, toman un gran riesgo al aferrarse a tener una policía que no sirve. Ellos mismos le piden al gobernador y al secretario que les ayude y están dispuestos a ceder el mando de la jurisdicción de la policía. Entonces, me parece que hay que introducir un elemento de flexibilidad a esa iniciativa, y me parece que ese elemento ideal sería este esquema dual, en donde habría un mando único al cual se deberían adherir aquellas policías municipales o que no tienen capacidades o que claramente están coludidas con el crimen organizado. Pero no toquemos lo que ya se trabajó, lo que ya está bien y lo que está funcionando. Esas policías no las vayamos a desmantelar o no las pongamos yo creo que las demeritaríamos, bajaríamos su calidad si las metemos en un esquema de mando único estatal. Y este esquema me parece que sería, obviamente, tiene razón el senador Encinas cuando dice, Eduardo, no solamente no es un binomio, no son 2 variables, es cierto, hay otras más. Lo que pasa es que esto
es una medida de política pública un tanto urgente, tenemos que ser también prácticos. Y yo creo que la primera decisión es sí, no, en relación a qué grado de descomposición traen. Y yo creo que lo que dijo el senador Encinas podría irse trabajando después, ya en lugares como Oaxaca, con usos y costumbres, Chiapas, etcétera, podría hacerse trabajo, senador. Pero yo creo que sí, por ejemplo, ahorita me hablaron unos empresarios de un centro turístico muy importante y nos dijeron: Eduardo, se nos está descomponiendo este lugar, ¿qué vamos a hacer? Está claramente la policía municipal coludida con el narco y nos está llegando el problema. Voy a decir que es Los Cabos, ¿no? Los Cabos ahorita había estado, digamos, aislado del problema, pero los últimos 6 meses, desde el huracán Odil, las cosas se han descompuesto rápidamente, están preocupados y nos dice cómo podemos trabajar de manera preventiva, cómo podríamos deshacernos de esta policía municipal que sabemos que está coludida con ellos. Ya tuvimos los primeros brotes de violencia, el gobierno se va a tardar en reaccionar. Ellos están clarísimos. Lo que queremos, Eduardo, prefiriéramos no tener policía municipal a tener esta policía municipal que ya sabemos que está descompuesta. Entonces yo creo que en ese caso, por ejemplo, habría rápidamente que pasar la jefatura de esa policía municipal al mando estatal, ¿no? Ahí cuando ya detectamos esa descomposición. En otros casos, por ejemplo, es muy fácil averiguar cuáles son las policías que valen la pena y no, con las encuestas. Cuando la gente tiene confianza y credibilidad en su policía, más allá de los temas de control de confianza y certificaciones, etcétera, aquí lo que vale es la confianza de la gente. La gente sabe perfectamente cuáles son policías confiables y cuáles no, pues los ve todos los días trabajando. Entonces, con un trabajo de encuestas de opinión, de trabajo de opinión pública, podrían identificarse rápidamente cuáles son policías confiables, cuáles están trabajando para la población y cuáles están coludidas con el crimen. Gracias. Muchísimas gracias, don Eduardo Guerrero. Pues realmente ha sido una aportación sumamente interesante la que nos han proporcionado. Les agradecemos en todo lo que vale sus comentarios. Hay una muy buena síntesis de la opinión de la sociedad civil, como ven ellos las cosas, de una experiencia real, práctica en el medio, como la del comisionado Galindo, y desde luego la contribución suya, don Eduardo, que muy puntual, y me atrajo el comentario de hay que ser prácticos. Efectivamente tenemos que buscar que, sin detrimento de los modelos teóricos federalista, municipalista, pues que también busquemos alternativas que puedan resolver que es el tema número 1 de los compromisos del Estado. Les apreciamos muchísimo. Ojalá nos den la oportunidad de, si hay algún otro comentario, por lo menos consultarlos, preguntarles, pedirles algún escrito que nos pudiera apuntalar. Muchísimas gracias por su gentileza. Pues están a sus órdenes para acompañarnos cuando deseen salir de este espacio. Muchísimas gracias. Vamos a darle las gracias. No, muy bien.